Les doy la bienvenida otra vez a mi canal. Vamos a hacer una clase más de este curso de crochet desde cero. Mi nombre es Alegüenza Imbonet, soy argentina viviendo en España y vamos a continuar con este curso para aprender a hacer crochet y aprender todos los trucos y todos los secretos para hacer cualquier tipo de cosa que se nos ocurra. En la clase de hoy vamos a ver las disminuciones. En la clase anterior vimos los aumentos y hoy vamos a aprender cómo quitar puntos intencionadamente y que nuestro trabajo, nuestro tejido nos quede prolijo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hacen. Cuéntenme desde dónde, pónganme en comentarios desde dónde me están viendo, me hace mucha ilusión. Y vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidas otra vez a mi mesa de trabajo. Vamos a ver cómo se realiza una disminución de medio punto. Vamos a ver primero, tenemos dos casos. Como siempre, disminución en los extremos y disminuciones internas. Entonces, vamos a ver ahora cómo se hace la interna. Vamos a seguir tejiendo aquí nuestro medio punto, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, atención. Vamos a picar y sacar, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a picar en el siguiente y vamos a sacar otra lazada. Y estas tres lazadas juntas las voy a cerrar en un solo punto, ¿de acuerdo? De esta manera voy a tener en mis dos puntos de abajo un solo punto arriba. Esta forma es la forma correcta de disminuir para que no me queden agujeros, porque yo voy a seguir así un medio punto, yo puedo saltarme un punto, pero ¿qué pasa? Acá me va a quedar un agujero. Entonces, la forma correcta de disminuir un medio punto es pico, saco una lazada, pico en el siguiente punto, saco otra lazada y cierro. De esta manera no me quedan huecos. Cuando yo luego sigo tejiendo arriba, voy a completar la vuelta. Cuando yo continúo tejiendo del otro lado, mi tejido, o sea, mi disminución va a quedar bastante oculta, no van a quedar huecos, que es lo feo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo hacer una disminución en las puntas. Bien, las disminuciones en los extremos en el medio punto me van a quedar un poco escalonadas. ¿De acuerdo? Lo que yo puedo hacer si quiero disminuir aquí es no llegar a al último punto, saltármelo o hacer un punto rasado, levanto una cadena y lo que voy a hacer es rasar. ¿De acuerdo? El punto raso me va a permitir, yo aquí sigo y levanto. El punto raso lo que me permite es disminuir o avanzar sin crear altura. ¿De acuerdo? Voy a llegar hasta aquí al último. Este último no lo voy a tejer, voy a hacer un punto rasado y voy a levantar igualmente una cadena. Y voy a rasar otra vez. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo queda de esta manera el medio punto. ¿Sí? Quedan unos pequeños escaloncitos que a veces cuando disminuimos un medio punto le damos una vuelta final para hacer una terminación. Bien, ahora estamos en el caso de la vareta. La vareta yo ya venía disminuyendo en las esquinas, ven que se me va haciendo un triángulo hacia arriba. Les voy a dejar aquí el gráfico para que lo vean, el gráfico hecho profesional, no hecho a mano, para que vean cómo se ven las disminuciones en los extremos en la vareta. ¿Sí? Yo voy a levantar dos cadenas, voy a hacer mi vareta. La disminución de la vareta es igual en el extremo que en el interior. Vale, vamos a seguir hasta aquí, hasta el final, y les voy a enseñar cómo es la disminución del extremo. ¿Qué pasa? Aquí llegamos al extremo. Yo aquí abajo tengo dos puntos, pero quiero que en la fila que estoy tejiendo solo tenga uno. Entonces, voy a hacer mi lazada como si fuera a hacer una vareta normal y voy a cerrar dos. Pero en vez de cerrar el punto entero, voy a hacer otra lazada, voy a picar en el siguiente punto y voy a sacar también dos. Voy a tener montadas dos varetitas. Y ahora estas tres las voy a cerrar juntas. Son dos varetas cerradas juntas. Esta es la disminución en los extremos. Lo mismo sucede cuando yo quiero disminuir en el interior. ¿De acuerdo? Vamos a ver, es casi como en el medio punto. Vamos a picar nuestra vareta como si hiciéramos una vareta normal, cerramos aquí hasta la mitad
Volvemos al azar, picamos, sacamos, formamos nuestra vareta y cerramos los 3 juntos. ¿Ven cómo queda? ¿Qué pasa? Yo aquí solo tengo una cabeza de punto. ¿Ven? En los puntos 2 de abajo ahora voy a tener 1 en la vuelta de arriba. Y esto, si yo lo voy haciendo por filas, me va a ir disminuyendo la cantidad de puntos. Vamos a ver ahora cómo se grafican las disminuciones para que nos quede bien claro. Bien, ya hemos visto cómo se realizan las disminuciones. Si tienen alguna duda o no quedó claro, me pueden poner también en comentarios. Yo intento siempre responder todas las peticiones. Vamos a ver cómo se grafican o cómo las vemos en el gráfico. Ya les había dejado un pequeño gráfico de imagen, pero vamos a mirar porque es muy sencillo. Acuérdense que siempre trabajamos con los mismos, con las mismas figuras, ¿sí? Tenemos nuestras cadenas de base, tenemos lo que levantamos, vamos a verlo en la vareta. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Nuestras disminuciones internas se ven así. ¿De acuerdo? Normalmente se ven así. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a picar 2 varetas y las voy a cerrar juntas. Esto normalmente es muy habitual ver disminuciones, es muy necesario para poder hacer todas nuestras labores. Por lo tanto, es algo que vamos a ver mucho. Y cuando vemos esto, quiere decir que tenemos que, en la fila de abajo, que tenemos 2 puntos, en la de arriba vamos a tener luego 1. ¿Por qué? Porque yo cuando vuelva aquí solo voy a tener un punto. Entonces, yo ya voy quitando, ¿de acuerdo? Aquí tengo 5 y aquí tengo... ¿Vale? En el medio punto lo que sucede es diferente, un poquito diferente. Vamos a levantar una, tenemos nuestros medios puntos aquí. Normalmente lo que vamos a hacer es ver que tenemos un medio punto más grande porque representa que de estos dos se van a cerrar juntos en uno. Básicamente eso es todo. Cuando tenemos la disminución en el final, vamos a hacer otra vez otra vareta. ¿Sí? Aquí lo que tenemos lo vemos así y vamos a tener lo mismo, pero en nuestro extremo del tejido. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Lo que pasa es que hay que practicar. Cuéntenme si están practicando. Hagan muestritas pequeñitas para luego ir y mirar cómo está cerrado el punto para no olvidarnos. Las muestras son prácticamente nuestra carpeta de ejercicios. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado esta lección. No se pierdan el próximo video, el próximo domingo, porque vamos a aprender a hacer tejido circular. Vamos a empezar a tejer de manera circular y vamos a poder hacer un montón de labores. Vamos a poder aprender a hacer gorros, vamos a aprender a hacer todo tipo de cosas que vengan en formato circular, porque hasta ahora estamos trabajando rectángulos. Pero las formas que se pueden hacer con ganchillos son infinitas y las vamos a aprender a hacer. Así que nos vemos en la próxima.